La inspiración no viene sola. Esperarla sentada es un mito, una trampa para ingenuos. Si quieres que aparezca, tienes que ir a buscarla. Empiezo por un libro de simbología, pasando las páginas como quien busca un mensaje oculto. Planetas, estrellas, constelaciones y de repente, la luna. Siempre ahí, observando, esperando a que alguien la entienda. Cambio de libro, ahora retratos a lápiz. Líneas crudas, gestos sin filtro, la emoción pura en cada trazo. Me atrapan, pero yo sé que falta algo más. Falta el caos, la energía cruda, la provocación. Me falta alguien como Basquiat. Voy a por los libros de Thomas L. y Basquiat. Aquí está la verdad, la libertad del trazo, la intensidad de la expresión sin barreras. Esto no es solo arte, es guerra, es un grito en forma de color y forma. Me contagia, me obliga a clavar. Empiezo a desplegar mis herramientas, cuadernos, acrílicos, lápices. No los coloco con delicadeza, los lanzo, los dejo caer. Porque aquí no hay orden, aquí hay impulso, hay urgencia. Y entre todo este caos, hay algo que me llama. Encuentro una placa de fe. Me detengo. Sí, es con esto con lo que voy a trabajar. Pero aún falta algo más. Falta el soporte, la matriz, la textura adecuada. Bajo a la parte más oscura del estudio, donde guardo los procesos que muy pocos ven. Matrices de vinileo, placas de goma, restos de procesos pasados esperando su momento. Los vuelvo entre ellas y eligiendo, tocando y sintiendo, regreso con los brazos cargados y la suelto en el suelo. Como quien arroja piezas de un rompecabezas aún sin resolver. Está todo listo y ahora es cuando comienza lo verdadero, la transformación de la materia en arte. Sobre la mesa, la placa de gel se convierte en el epicentro de la acción. Extiendo el acrílico con el rodillo, a veces mezclando los colores, dejando que las texturas cobren vida. Aquí no hay miedo al error, solo capas y capas de posibilidades. Coloco las reservas de papel en la placa, juego con los espacios en blanco, con los vacíos que hacen que el resto tenga sentido. Luego, llega el momento de presionar el papel con la superficie. Aquí ya no hay marcha atrás, cada impresión es única, como un latido, como un suspiro atrapado en la textura. Después vienen las matrices, las ramas de acacia, la hoja de hiedra, una rama de un arbusto, la expresión o contratinta húmeda, transfiriendo su esencia, naturaleza y pigmento dialogando en la superficie. Coloco el papel otra vez, 3 veces, 3 momentos irrepetibles. Cada impresión es testimonio del proceso, una huella de lo que ha pasado en esta mesa. Llevo la impresión al papel, no hay vuelta atrás. El resultado es una mezcla entre el control y el caos, una conversación técnica y azar. Me detengo, observo. Esto es arte en estado puro, la lucha entre lo planeado y lo accidental. Muestro los resultados. El arte es así, a veces lo dominas y a veces te sorprende, pero siempre es un reflejo de lo que llevas dentro. Si te gusta ver el arte desde dentro, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada experimento es una búsqueda. Si quieres ver más de este proceso y explorar mi trabajo, pásate por la tienda y por mi blog en juanjoartubia.com. Aquí te espero. Gracias.